La mañana siempre comienza de la misma manera. Café con cardamomo, una revisión pausada de las noticias, un breve beso de Marco antes de que salga a trabajar. No hay caos en nuestra vida. Todo está planificado, pensado, familiar. Y siempre creí que eso era bueno. Trabajo como editora en una pequeña editorial y me gusta mi trabajo. Corregir, mejorar, llevar los textos a la perfección. Es una forma de control. Siempre supe que el orden era mi punto de apoyo. Mi matrimonio con Marco también parecía correcto. Nos entendíamos sin palabras. Valorábamos nuestro espacio personal y no nos molestábamos el uno al otro. Teníamos tradiciones compartidas, una película los domingos por la noche, correr por la mañana una vez a la semana, viajes planeados con anticipación. No peleábamos, no rompíamos platos, no discutíamos en voz alta. Teníamos una relación sólida y madura, y eso debía ser la clave de la felicidad. Pero de vez en cuando me sorprendía sintiendo algo extraño, como si algo en mí hubiera existido antes, pero lo hubiera olvidado, como si una parte de mí hubiera desaparecido en el pasado. Recuerdo que en mis años de estudiante podía pasar horas hablando de libros, discutiendo ideas, sumergiéndome en conversaciones nocturnas con amigos sin preocuparme por la hora. Ahora todo eso parecía lejano, casi ajeno. Esa noche, como de costumbre, entré en mi librería favorita después del trabajo. Era mi refugio, el lugar donde podía reiniciar mi mente. Caminaba entre los estantes sin buscar nada en particular cuando escuché mi nombre. Camila. Me di la vuelta. Frente a mí estaba Alex, un rostro familiar, aunque cambiado. Sus ojos aún tenían la misma ironía que recordaba, pero ahora había algo más en ellos. Firmeza, confianza, una ausencia de esa inseguridad interna que solía tener. ¿Todavía te pierdes entre las estanterías de libros? Sonreí, pero algo dentro de mí se encogió. ¿Y tú? ¿Sigues intentando estar por encima de la situación? Él inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando mi respuesta. No, dijo simplemente. He aprendido a aceptarla tal como es. Su voz era tranquila, pero en ella se percibía algo más. No sabía qué decir y, de repente, sentí una extraña inquietud. Él no debía estar aquí. No debía aparecer en mi vida justo ahora, cuando estaba segura de que no había espacio para sorpresas. Pero apareció. Intercambiamos contactos y salí de la librería, dirigiéndome hacia la parada de autobús. Pero mis pasos, como si tuvieran voluntad propia, me llevaron hasta una pequeña cafetería en la esquina. Era el lugar donde solía trabajar después de la oficina. Siempre olía a canela y la cálida iluminación creaba la ilusión de calma. Pedí un capuchino y me acomodé en una mesa junto a la ventana. Abrí la laptop intentando concentrarme en la realidad, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. Alex. Su aparición repentina había despertado algo en mí que no quería reconocer. Estaba tan inmersa en mis pensamientos que no me di cuenta de que él estaba nuevamente allí. ¿Te molesta? Preguntó, ya sentándose frente a mí. Levanté la mirada. Si ya te has sentado, dudo que mi respuesta cambie algo. Sonrió. Es cierto. Durante unos segundos simplemente nos miramos, como si midiéramos quién hablaría primero. ¿Sigues sin gustarte las sorpresas? Preguntó él, observándome con atención. Para nada. De lo contrario, no habría elegido la estabilidad. Entonces, ¿todo en tu vida sigue un plan? En su voz había una ligera ironía, pero sin burla. Asentí. ¿Y en la tuya? Tomó un sorbo de café y reflexionó un momento. La mía es un poco diferente. A veces es interesante permitir que la vida te sorprenda. Sentí como las comisuras de mis labios se movían apenas perceptiblemente. Permitir que la vida te sorprenda es arriesgado. Pero, ¿a veces no vale la pena? No respondí. De repente, esto comenzó a recordarme nuestras antiguas conversaciones. Solíamos discutir durante horas sobre qué era mejor, dejarse llevar por la corriente o trazar un camino propio. ¿Todavía amas los libros más que a las personas? Preguntó, cambiando el tono de la conversación. No es del todo cierto, solo que los libros dejan más espacio para el silencio. ¿Necesitas silencio? ¿Y tú no? Él negó con la cabeza. A veces, pero no siempre. Quería saber cómo había sido su vida todos estos años.
pero no quería parecer demasiado interesada. ¿A qué te dedicas ahora? Pregunté de manera casual. Proyectos, arquitectura. Hago lo que me da satisfacción. Noté que evitaba los detalles, y por alguna razón, eso me molestó. Entonces, ¿tienes un plan después de todo? Se rió. No tan estructurado como el tuyo, pero sí. Asentí y tomé un sorbo de café. En esta conversación no había nada en particular, pero dentro de mí quedó una extraña sensación persistente. Miré el reloj y decidí que era hora de irme. Tengo que regresar. Él me observó con atención, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. ¿Nos volveremos a ver? Dijo con calma. No lo contradije, porque, por más que intentara convencerme de que esto había sido solo una coincidencia, en el fondo ya sabía que esto no era el final. Sofía me llamó a media tarde, justo cuando estaba terminando de editar otro manuscrito. Fiesta en mi casa esta noche. Benerdí. Sabía que no aceptaría un no por respuesta. Sofía, ya tengo planes. ¿Y cuáles son? ¿Terminar el libro que empezaste la semana pasada y acostarte antes de las 11? Rodé los ojos, aunque ella no podía verlo. Estoy cansada. Esa es una excusa, Camila. Lo que necesitas es una noche con amigos. Estuve a punto de decirle que tenía una vida estable en la que no había espacio para fiestas espontáneas, pero algo me hizo callar. Está bien, finalmente cedí. Pero no prometo quedarme mucho tiempo. Perfecto, respondió, satisfecha. El apartamento de Sofía estaba lleno de gente, aunque no lo suficiente como para sentirse abarrotado. Desde la cocina llegaban risas, y una suave música de jazz sonaba en los altavoces. Tomé una copa de vino y me acerqué a la ventana, queriendo observar la ciudad nocturna antes de integrarme en las conversaciones. ¿De verdad viniste? Giré la cabeza al escuchar la voz y sentí como algo dentro de mí se estremecía. Alex. Estaba de pie junto a mí, con esa misma expresión tranquila en la que se mezclaban ironía e interés. ¿Y tú por qué estás aquí? Pregunté, tratando de ocultar mi sorpresa. Sofía me invitó, respondió, dando un sorbo a su copa. Nos conocemos desde hace tiempo, no supe qué decir. El mundo es pequeño. O tal vez algunas personas aparecen en el momento justo. Desvié la mirada, intentando no darle importancia a sus palabras. Sofía reía con alguien en el centro de la sala, rodeada de rostros conocidos y desconocidos. Dime algo, Camila. Su voz era suave, pero lo suficientemente firme como para que no pudiera ignorarlo. ¿Realmente querías venir aquí o solo cediste a la insistencia? Me volví hacia él y vi el destello de desafío en su mirada. ¿Tú qué crees? Creo que estás cansada de la previsibilidad. Suspiré y bebí un sorbo de vino, intentando no reaccionar. Si tanto quieres hablar de mí, dime primero por qué estás aquí. Sonrió. A veces me permito cambiar mis planes. No respondí, pero algo en sus palabras volvió a tocar una fibra dentro de mí. Varias veces a lo largo de la noche sentí su mirada sobre mí. No era insistente, no era demasiado obvia, pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, algo dentro de mí vacilaba. Era tarde cuando algunos invitados empezaron a irse y Sofía sugirió salir a dar un paseo por la ciudad. Quise negarme, pero su persistencia terminó convenciéndome. No me di cuenta en qué momento Alex y yo quedamos solos, separados del resto del grupo. Es curioso, dijo él con las manos en los bolsillos. ¿El qué? Que volvamos a estar en el mismo lugar. No supe qué responder. La ciudad respiraba con la calma de la noche. Las farolas proyectaban una luz tenue sobre el asfalto húmedo y el aire era fresco después de la lluvia. Es extraño, ¿verdad? Dije finalmente. Él tardó en contestar. No, dijo al fin. Solo que algunas cosas son inevitables. Su voz era tranquila, pero en ella había una certeza que me hizo tragar en seco. De noche, la ciudad parecía diferente. Sin el bullicio del día, se volvía más auténtica. La luz de las farolas parpadeaba en los charcos. Algunas ventanas seguían iluminadas y, a lo lejos, se oía el sonido de un coche solitario. Alex caminaba a mi lado, las manos en los bolsillos, sus movimientos relajados. Sentía su presencia más de lo que me gustaría. ¿No crees que hay dos tipos de personas? Dijo de repente.
¿Y cuáles son? Los que aceptan lo que tienen. Habló despacio, como si pesara cada palabra. Y los que siempre están mirando por encima del hombro, buscando algo más. Disminuí el paso y lo miré. ¿Y a qué tipo crees que pertenezco yo? Esbozó una leve sonrisa. Creo que aún no lo has decidido. Quise contradecirlo. Quise decir que mi elección estaba clara desde hacía mucho tiempo, pero algo en sus palabras me golpeó demasiado profundo. Llegamos a una pequeña plaza con un viejo banco en el centro. Me detuve. ¿Nos sentamos? Él asintió, y nos acomodamos en silencio, observando cómo las luces de las farolas proyectaban sombras largas. ¿Por qué desapareciste entonces? Pregunté de pronto sin poder contenerme. Me miró. Sus ojos eran tranquilos, pero atentos. Todos desaparecemos en algún momento. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Suena bonito, pero no responde nada. Alex exhaló, como si decidiera hasta qué punto ser sincero. Me fui. Primero, solo lejos. Luego, aún más lejos. Al principio pensé que estaba buscándome a mí mismo. Luego entendí que solo quería sentir que podía vivir sin un plan. ¿Y lo lograste? Se rió, pero sin verdadera alegría. En parte, sentí como algo familiar se removía dentro de mí, ese deseo de entender por qué, de todas las personas, él había reaparecido en mi vida. ¿Y tú? Su voz se suavizó. ¿Eres feliz? Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. Suspiré y bajé la mirada a mis manos. Tengo todo lo que quería. Eso es una respuesta, pero no a mi pregunta. Su voz era tranquila, sin presión, pero aún así me sentía acorralada. Quería decir, sí, soy feliz. Quería convencerme a mí misma, igual que convencía a todos los demás. Pero en ese instante no pude mentir. Me puse de pie. Me tengo que ir. Él no me detuvo, solo asintió en silencio. Caminamos sin hablar hasta la esquina donde nuestros caminos se separaban. Espero no haberte arruinado la noche, dijo finalmente. Me detuve y lo miré. No creo que algo se arruine tan fácilmente. Él volvió a sonreír, pero no con arrogancia, sino como si estuviera descifrando algo. Entonces, supongo que nos veremos de nuevo. No respondí y me alejé por mi camino, sintiendo su mirada en mi espalda. Y aun cuando ya estaba lejos, supe que esa noche se quedaría conmigo por mucho tiempo. Intenté olvidar aquella conversación. Me convencí de que no significaba nada, pero en los días siguientes, los pensamientos sobre Alex no me daban tregua. Sus preguntas, su mirada, todo quedó grabado en mi memoria, aunque hice todo lo posible por resistirme. La vida seguía su curso habitual. El trabajo, las noches en casa, las conversaciones tranquilas con Marco. Pero algo había cambiado. Lo notaba en los pequeños detalles, en cómo pasaba más tiempo eligiendo un libro, como si buscara respuestas en las palabras de otros. En cómo me acostaba más temprano, no porque tuviera sueño, sino porque ya no lograba dormir con tranquilidad. Y entonces, Alex volvió a aparecer. Primero lo vi en la librería. Estaba junto a la sección de arquitectura, hojeando un libro sin levantar la cabeza. Fingí no notarlo y me apresuré hacia la caja. Pero luego, en una exposición de arte contemporáneo a la que fui con Sofía, lo encontré de nuevo. Estaba al otro lado de la sala, escuchando al conferencista, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sus labios se curvaron apenas en una leve sonrisa. Me giré al instante, sintiendo una punzada de decepción que no quise admitir. Y entonces ocurrió otra vez. Sofía me convenció de asistir a una velada literaria, donde hablaría uno de nuestros escritores favoritos. Llegamos temprano, encontramos nuestros asientos y, cuando miré a mi alrededor, lo vi. Alex estaba en la fila de enfrente, a tan solo unos metros. Esta vez no solo sonrió, se giró hacia mí, apoyando el codo en el respaldo de la silla, y murmuró en voz baja. Esto ya empieza a parecer sospechoso, ¿no crees? Suspiré. Tal vez solo tengamos intereses similares. O tal vez sea algo más, respondió con un matiz enigmático que no supe interpretar. Su voz sonaba relajada, con ese tono despreocupado que siempre usaba. Pero había algo más en ella, algo nuevo. Sentí cómo se tensaba cada músculo de mi cuerpo.
¿Me estás siguiendo? Pregunté, intentando bromear. ¿Y si fuera así? Sería una tontería. De acuerdo. Su voz bajó un poco, volviéndose casi íntima. Pero no te es indiferente, ¿verdad? No respondí. El evento comenzó y me obligué a mantener la espalda recta, a concentrarme en el escenario, a aparentar indiferencia. Pero sus palabras quedaron resonando dentro de mí durante mucho tiempo, incluso cuando ya estaba en casa. Porque tenía razón, y yo no sabía qué hacer con eso. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Me convencí de que nuestras coincidencias eran solo eso, meras casualidades. Me repetí que sus palabras no significaban nada y que su mirada no tenía ningún efecto en mí. Pero algo dentro de mí ya se había roto. Seguía cumpliendo con mis responsabilidades, editando manuscritos, cenando con Marco, viendo nuestras películas de los domingos. Pero todo se sentía distante, como si yo estuviera observando mi propia vida desde afuera. Y entonces, ocurrió algo que me hizo entender que estaba al borde de un precipicio, y que cruzarlo sería demasiado fácil. Esa noche se celebraba un evento benéfico organizado por la editorial donde trabajaba. Gente en trajes elegantes, conversaciones ligeras, copas de vino en las manos. Había ido con Sofía y conversábamos con un colega cuando sentí su presencia antes de siquiera verlo. Me giré, y ahí estaba él, Alex, vestido con un traje negro, tranquilo, seguro, con esa mirada que me desarmaba más de lo que quería admitir. Nuestros ojos se encontraron. ¿Tú qué haces aquí? Pregunté cuando se acercó. ¿La firma de arquitectura con la que colaboro es uno de los patrocinadores? Tomó un sorbo de su copa y sonrió. ¿Casualidad? Le lancé una mirada escéptica. ¿Sabías que yo estaría aquí? ¿Y si así fuera? Su voz era suave, tranquila, pero había algo más en ella, algo que me hizo contener el aliento. Quise responder, pero alguien me llamó, y tuve que girarme para retomar la conversación. Intenté concentrarme, fingir que nada ocurría, pero todo el tiempo sentía su mirada en mí. Después de un rato, decidí ir por otra copa de vino. Me acerqué a la mesa, tomé una copa, y en ese instante su mano rozó la mía. Fue un simple contacto, un instante. Pero esa fracción de segundo se extendió como una eternidad. Sentí el calor de su piel. Sentí cómo mi pulso se aceleraba, cómo mi respiración se volvía irregular. Debería haber retirado la mano al instante, hacer como si nada hubiera pasado. Pero me quedé quieta. Él tampoco se apartó de inmediato. Sus dedos apenas rozaban los míos. Fue solo un segundo, pero bastó. Finalmente apreté la copa y di un paso atrás, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Cuidado, dijo él inclinándose ligeramente hacia mí. Podrías romperla. Tomé un sorbo de vino, intentando recuperar el control. Deberías ser tú quien tenga cuidado. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Por supuesto, debería haberme alejado, pero en el fondo ya lo sabía. Algo en mí había dejado de obedecer las reglas. Regresé a casa tarde, pero no estaba cansada como solía estar después de este tipo de eventos. En mi mente solo había una imagen, su mano rozando la mía, el instante peligroso en el que no me aparté. Marco ya dormía cuando entré en el apartamento. Me quité los zapatos en silencio, fui al baño y me quedé un largo rato mirando mi reflejo en el espejo. ¿Se notaba en mi rostro la marca de esta noche? ¿Se podía leer en mis ojos lo que había sucedido? Toqué mis dedos, como si pudiera volver a sentir el roce de su piel, y con horror me di cuenta de que no quería olvidar esa sensación. Al día siguiente, decidí que tenía que volver a mi vida normal, apartar cualquier pensamiento innecesario, concentrarme en el trabajo, actuar como si nada hubiera pasado. Pero el destino tenía otros planes. Era una tarde cualquiera. Había salido del trabajo un poco más tarde de lo habitual y decidí caminar por el parque. Me gustaba tomar ese camino cuando necesitaba tranquilidad. Pero esta vez no estaba sola. En un banco, bajo la luz tenue de un farol, estaba Alex. No pareció sorprendido al verme. Empiezo a pensar que eres tú quien me sigue, dijo con una leve sonrisa. Creo que eres tú quien no está aquí por casualidad, respondí, cruzándome de brazos. ¿Y qué harás con esa información? No contesté.
¿Te sientas? Debería haberme ido, seguir caminando y fingir que no lo había visto. Pero mi cuerpo tomó la decisión antes que yo. Me senté a su lado. Había una pequeña distancia entre nosotros, lo suficiente para ser segura, pero no lo bastante como para que no la sintiera. No lo miré. Fijé la vista en las luces de los faroles, en las ramas de los árboles que se movían con la brisa nocturna. ¿Puedes decir que todo esto es solo un juego de coincidencias? Su voz era baja, tranquila. ¿Pero puedes decirme con sinceridad que te da igual? Apreté los dedos, intentando controlar la tormenta dentro de mí. Las palabras se atascaban en mi garganta. Camila, pronunció mi nombre con una suavidad que me hizo estremecer. No debería estar aquí. No debería estar escuchándolo. Me puse de pie, como si quisiera huir, pero él no me detuvo. Solo esperó. Buenas noches, Alex, dije finalmente. Caminé rápido, casi corriendo, pero en el fondo ya sabía la verdad. No podía huir de esto. Los días siguientes intenté comportarme como si nada hubiera pasado. Me sumergí en el trabajo. Me concentré en corregir manuscritos. Fui más atenta con Marco. Intenté que nuestras conversaciones fluyeran como siempre. Pero por dentro todo ardía. Y por mucho que intentara evitarlo, nuestros caminos volvieron a cruzarse. Sucedió una noche cuando salí tarde de la oficina. Decidí caminar un poco por la ciudad, respirar el aire frío. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos transeúntes pasaban con prisa. Y entonces lo vi. Alex estaba de pie junto a una cafetería en la esquina, con los brazos cruzados, como si simplemente hubiera terminado ahí por casualidad. Pero ambos sabíamos que no era casualidad. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. Damos un paseo. Podría haber dicho que no. Debería haberlo hecho. Pero en lugar de eso, asentí. Caminamos en silencio, sin apurarnos. La ciudad respiraba la calma de la noche, las luces de las farolas reflejándose en el asfalto mojado, el viento jugando con mi cabello. ¿Siempre evitas lo que sientes? Preguntó él en voz baja. ¿Siempre presionas a la gente? Se rió. Number solo a quienes fingen que no pasa nada. Mordí mi labio, intentando contener la tensión que me invadía. Esto no significa nada. ¿De verdad? Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Sí. Él me sostuvo la mirada por un largo instante, como si me diera la oportunidad de reafirmarlo. Estás mintiendo, Camila. Mi pulso se aceleró. Debería haberme alejado, decir que tenía razón y marcharme. Pero no lo hice. Porque él tenía razón. Alex se inclinó lentamente hacia mí, dándome la oportunidad de detenerlo. No lo hice. Cuando sus labios tocaron los míos, el mundo pareció detenerse. No fue un roce accidental ni un gesto impulsivo. Fue algo más profundo. Su beso fue lento, cálido, real. No supe cuánto tiempo pasó. Solo supe que, cuando nos separamos, el aire entre nosotros había cambiado, y que ya no podía fingir que no sentía nada. Caminé de regreso a casa lentamente, como si la distancia pudiera ayudarme a ordenar mis pensamientos. Pero en mi cabeza solo había una sensación nítida, ardiente, casi dolorosa. El recuerdo de sus labios en los míos. No era solo incorrecto, era peligroso. Cuando entré en el apartamento, Marco ya estaba en casa. Estaba sentado en la cocina, hojeando algo en su teléfono, con una taza de té a medio beber a su lado. «Hola», dijo alzando la mirada. Su voz era tranquila, familiar. «Hola», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Quería preguntarle cómo había sido su día. Quería sentarme junto a él, hablar, hacer algo que me devolviera la normalidad. Pero dentro de mí solo había un sentimiento pesado, casi sofocante. Culpa. Marco no notó nada extraño. Simplemente volvió a su teléfono mientras yo me dirigía a la habitación y cerraba la puerta detrás de mí. Me llevé los dedos a los labios y cerré los ojos. ¿Por qué no me aparté? ¿Por qué no me detuve cuando aún podía hacerlo? Sabía que esto no era solo un momento. Era una elección. Al día siguiente, actué como si todo estuviera bien. Me sumergí en el trabajo, revisé manuscritos, traté de mantenerme ocupada para no pensar. Pero cada vez que me quedaba sola, el recuerdo volvía. El beso.
el hecho de que lo había dejado pasar. No sabía qué hacer. Entonces Alex me escribió: ¿Tienes tiempo para vernos? Miré el mensaje durante varios minutos, intentando encontrar la respuesta correcta, pero las respuestas correctas ya no existían. ¿Dónde? Nos encontramos en un pequeño parque, donde apenas había gente. ¿No me escribiste?, dijo él en cuanto me vio. Contuve la respiración. No sabía qué decir. Me observó con atención, su mirada intensa como siempre. Pero lo sentiste. Apreté los puños. Eso no cambia nada. Alex se acercó un poco más, lo suficiente para que sintiera su presencia, su calor. ¿Estás segura? Alex. No me digas algo en lo que tú misma no crees. Su voz era baja, casi un susurro. Levanté la vista y lo miré a los ojos, y en ese momento supe que no había marcha atrás. Estaba de pie frente a Alex y, por un instante, sentí que el mundo entero se reducía a ese momento. Su mirada se aferraba a la mía, como si intentara encontrar en mí una respuesta que yo misma aún no entendía. Podría haberle dicho que todo esto era absurdo, que amaba a Marco, que nuestras vidas, la suya y la mía, eran líneas paralelas que nunca debieron cruzarse. Pero me quedé en silencio, porque en el fondo sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Di un paso atrás. No debemos, comencé a decir, pero mi voz me traicionó. ¿Por qué?, preguntó él en voz baja. Tragué saliva con dificultad. Porque esto no está bien. Pero es verdad. Cerré los ojos, odiándolo por decir eso, porque tenía razón otra vez. Cuando volví a casa, Marco estaba preparando la cena. Su espalda se veía relajada, sus movimientos eran seguros. Era una escena familiar, parte de nuestra rutina. Me quedé en la puerta de la cocina, observándolo, sintiendo una punzada de miedo. Conocía a este hombre desde hacía 7 años. Construimos nuestra vida juntos, día a día. Planeábamos nuestras vacaciones, elegíamos los muebles del apartamento, decidíamos qué película ver los domingos. Todo estaba en su lugar. Todo era correcto. Pero algo en mí había cambiado. Hoy llegaste tarde, dijo Marco sin girarse. Aclaré la garganta. El trabajo me retrasó. Él sonrió mientras servía la comida. Eso es bueno. Siempre te ha gustado tu trabajo. Me senté frente a él, tomé el tenedor, pero no pude llevarme un solo bocado a la boca. Marco lo notó. ¿Te pasa algo? Negué con la cabeza de inmediato. Number, solo estoy cansada. Él asintió, sin sospechar nada. Sentí como algo caliente y denso me inundaba el pecho. Culpa. No podía decirle la verdad. No podía decirle que cuando Alex rozó mi mano, algo dentro de mí se rompió de una forma irreparable. No podía decirle que ya no sentía la estabilidad que había sido mi ancla todos estos años. No podía decirle nada, así que simplemente tragué mi culpa junto con la cena fría y fingí que todo seguía igual. Al día siguiente, Alex volvió a escribirme. ¿Qué pasará ahora? Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de responder. Nada. Sabía que era mentira, pero era lo único que podía decir. Escribí la palabra nada y, sin pensarlo 2 veces, apagué el teléfono. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando convencerme de que todo estaba resuelto. Pero eso no lo hacía más fácil. Esa noche, acostada junto a Marco, miré el techo en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila. Su mano descansaba sobre mi costado como siempre lo hacía, un gesto automático, cotidiano. Y sin embargo, sentí que me faltaba el aire bajo su toque. Pensé en Alex, en la forma en que me miró cuando escribí, nada. En el destello de comprensión en sus ojos, sin enojo ni reproche, solo aceptación, porque él sabía la verdad, igual que yo. Los días pasaron, intenté olvidarlo, intenté retomar mi vida como si nada hubiera cambiado. Trabajaba, cenaba con Marco, pasábamos los domingos viendo películas. Sonreía en los momentos adecuados, contestaba con palabras precisas, pero cada vez que me veía en el espejo no reconocía a la mujer que tenía delante, porque ya no era la misma. No volví a ver a Alex, no me llamó, no escribió, y eso era lo correcto.
pero seguí esperándolo. Pasaba por los mismos lugares donde nos habíamos encontrado: la librería, la cafetería, el parque. Cada vez que no lo veía allí, algo en mí se encogía. Hasta que una noche, sin quererlo, lo vi. Lloviznaba cuando llegué a un cruce peatonal. Me detuve, esperando la luz verde, cuando mis ojos lo encontraron. Estaba en la otra acera, justo frente a la cafetería donde habíamos hablado aquella vez. De pie bajo la luz de un farol, con las manos en los bolsillos, mirándome. Nuestros ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. No sonrió. No hizo ningún gesto. Solo esperó. El semáforo cambió a verde. Podía cruzar. Podía ir hacia él. Pero no moví ni un solo paso. Me quedé quieta, observándolo bajo la lluvia. Alex inclinó levemente la cabeza, apenas un gesto sutil. Y luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y desapareció entre la gente. Yo seguí en mi sitio hasta que la luz volvió a cambiar a rojo. Y entonces, lentamente, caminé en la dirección opuesta. Había tomado mi decisión. Pero eso no significaba que lo hubiera olvidado. El tiempo pasó. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Seguía mi rutina como siempre: café con cardamomo por la mañana, horas de trabajo revisando manuscritos, noches tranquilas con Marco. Los domingos elegíamos películas, y en los días lluviosos leía junto a la ventana. Pero en todo esto había un vacío. No porque me faltara algo, no porque Marco se hubiera vuelto distante o diferente, sino porque ya no podía engañarme. Siempre pensé que la estabilidad era mi refugio, que el amor era tranquilidad, respeto y apoyo mutuo. Pero Alex había destrozado esa seguridad con su presencia. No, no lo había amado, pero por primera vez en años me había sentido viva. Y tal vez esa era la mayor tentación. Una tarde, mientras volvía a casa, recibí un mensaje inesperado. Alex, me voy. Mañana. No sé si necesitas saberlo, pero si es así, estaré en nuestra cafetería a las 6. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo mi estómago se encogía. Era como si el destino me estuviera dando una última oportunidad. Podía ignorarlo, cerrar el chat y fingir que nunca recibí el mensaje. Pero al día siguiente, a las 6 en punto, entré en la cafetería. Él ya estaba allí, sentado junto a la ventana, tranquilo, como si nada hubiera cambiado. Me acerqué lentamente y me senté frente a él. «¿Viniste?», dijo mirándome con atención. Asentí. «¿Te vas?». «Sí. Nunca tuve intención de quedarme». Su mirada intentaba descifrarme como si quisiera saber qué estaba pensando. «Es lo correcto», dije en voz baja. «Tal vez. Pero tú no sueles elegir lo correcto. ¿O sí?». No respondí. Nos quedamos en silencio. «¿Por qué me escribiste?», pregunté finalmente. Alex giró la taza de café entre sus manos, como si pensara su respuesta. «Porque quería darte la oportunidad de despedirte». «¿Y eso qué cambia?». Levantó la vista, sus ojos fijos en los míos. «Para mí, nada. Para ti, todo». Respiré hondo. «Alex, no te justifiques», me interrumpió con voz calmada. «No quiero que lo hagas». «Entonces, ¿qué quieres?». Sonrió con un gesto cansado. «Que entiendas qué es lo que realmente te ata». Lo miré, sintiendo que este momento tenía un peso que aún no comprendía del todo. «No quería que esto pasara», admití. «Pero lo permitiste». Cerré los ojos por un segundo. «No puedo cambiar mi vida». «¿O no quieres?». Sentí que esta conversación me agotaba más de lo que esperaba. «¿Por qué volviste?». Guardó silencio un instante antes de responder. «Porque yo también buscaba respuestas». «¿Y las encontraste?». Asintió lentamente. «Sí». «¿Y cuál es?». Su mirada era cálida, pero firme. «Que a veces el pasado debe quedarse en el pasado». Sentí un leve estremecimiento. «¿Entonces solo estabas buscando nostalgia?». «Tal vez», pasó un dedo por el borde de la taza, pensativo. «O tal vez solo necesitaba comprobar que no era el único». «¿El único qué?». Alzó la vista. «El único que quería sentir que aún podía cambiar algo en su vida». El silencio entre nosotros se hizo más profundo. «¿Y ahora qué harás?», pregunté. «Me iré. Y viviré».
Bebió el último sorbo de su café y noté que apretaba la taza con un poco más de fuerza. ¿Y tú? Abrí la boca, pero no supe qué responder, porque yo tampoco lo sabía. Salimos juntos de la cafetería. Se detuvo en la acera y se volvió hacia mí. Camila. Levanté la vista. No me arrepiento. No supe qué decir. ¿Y tú tampoco te arrepientes? Continuó. Cerré los ojos, sintiendo cómo mi pecho se encogía. Eso no cambia nada. Asintió. Pero significa que estás viva. Me abrazó. Luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé quieta hasta que su silueta desapareció entre las luces de la ciudad. Y cuando finalmente caminé de regreso a casa, solo supe una cosa. Había tomado una decisión, pero eso no significaba que pudiera aceptarla.